Luis Felipe González se inició en la música con 4 años de edad solamente. A los 14 debutó profesionalmente en la orquesta Nelson y sus Estrellas, y en el 69 iniciaron giras internacionales, comenzando por Cali, donde alternaron con Richie Ray. La orquesta adquirió mucha fama en Latinoamérica, y en 1972 Payaso fue la canción de la Feria de Cali de 1975. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a nosotros, a los medios, en este Salsa al Parque que lo recibe calurosamente. Y por favor, si acaso, empezamos con una pregunta. ¿Cuál es la anécdota más grande que usted tiene de su trayectoria musical? Bueno, recordemos una visita que se hizo a Londres. Estaba, por supuesto, el tema empezando a ser conocido, y estuvimos en un sitio que se llama el Hotel Paragon, ya no existe. Y entonces nosotros accedimos a tocar en 2 espacios de tiempo. Uno que era de 11 a 12 y el otro que era de 3 a 4. Un regalo especial. ¿Por qué? Porque había trabajadores que salían muy tarde de diversas condiciones. Entonces, en los que salieron a esa hora para tocar nosotros a las 4 de la mañana hasta las 5, pues estaban muy... no sé qué les pasó, y cuando yo empecé a tocar una mezcla, yo grababa siempre aislado, pero pegaba 2 temas. Por ejemplo, en este caso fue la canción del Viajero y Payaso, y cuando iba pero nació mi ser en el monte, ya, se pusieron a llorar, se pararon y se quedaron parados ahí, llorando. Una muchedumbre grandecita, y eso pues fue muy estimulante. El personaje que estaba animando decía: pero ¿qué pasa? No se pongan así, no le den morriña. Yo decía: morriña, no. Es un grato recuerdo, porque como que le trajo mucho sentimiento. Perfecto. Maestro, entonces empezamos la parada de medios, por favor, las preguntas. Maestro Felipe, buenas tardes. Elqui Morales, Tumbado Estéreo, Kennedy. Maestro, bienvenido a Colombia, gracias por tan gran legado que nos aportas al mundo salsero. Maestro, quería preguntarte por la historia de Llegó Superman. ¿Me la repite? Maestro, Elqui Morales, Tumbado Estéreo, Kennedy. Quería preguntarle la canción Llegó Superman, la historia. ¿Y cuál canción? Llegó Superman. Llegó Superman. Llegó Superman es una historia interesante porque fue escrita la primera parte de la letra por un gran autor invidente, compositor, ingresista de Cuba. Entonces él coleccionaba muñequitos en Cuba, coleccionaba todos los muñequitos que estaban en esos tiempos, y entonces él le compuso a Superman. Entonces nosotros, cuando vimos el grupo, era uno de los que formaba parte también en Europa. Ellos fueron a visitar, estaban, uno de los músicos estaba allí, y entonces vino como una inspiración de completarle esa letra, y se hizo el arreglo de Superman. Pero ese es como el caso de él quería, el ciego, él pensaba ir a Nueva York y estar con Superman. Ese era el objetivo de él, y entonces se le recogió la idea y se hizo, y lo grabé con la segunda orquesta que yo tenía. Primero estaba con Nelson y sus Estrellas, después estuve con la Superbanda. En Venezuela se llamaba Don Filemón y su banda. Grabamos la Superbanda en el año 75-76. Con mucho cariño. Muy buenas tardes, maestro Luis Felipe. Johnny Velázquez, del programa Sandunga Salsa, aquí en Bogotá. Agradecido totalmente por ya 55 años poniendo a bailar a todos los colombianos, a todos los venezolanos, a todos los amantes del ritmo latino. Y yo quería saber otra historia detrás de otro tema que ha puesto a bailar a los colombianos, especialmente en el mes de diciembre, que el mes de diciembre es muy especial su música aquí en nuestro país. La historia sobre la zaporrita. La zaporrita. Resulta que nosotros en el año 74 fuimos a los carnavales de Barranquilla, en el Hotel del Prado, y había un personaje, un caballero, que era el que movía los equipos en la tarde porque el sol le caía muy fuerte. Él se llamaba Juvenal Viloria. Entonces
yo estaba en la piscina con los compañeros y él acababa de mover los speakers allá, las cornetas, y entonces se me acercó y me dice: maestro, yo tengo una canción que se llama La Vaca Rayada y tengo otra que se llama La Zaporrita, porque mi hija nació demasiado gordita y yo le dije que le iba a hacer una canción y se la hice. Entonces esa me la grabaron, ya le había grabado tanto La Vaca Rayada, se la había grabado Nelson Enríquez y la Zaporrita. Entonces yo estaba en la piscina y le dije: te voy a grabar La Zaporrita. Yo venía de un barco griego en el que yo trabajaba con un cuarteto de jazz. A mí me gusta mucho el jazz y había puro retirado americano que bailaban Dixieland, música de Nueva Orleans, música americana de Mississippi, de toda esa parte. Entonces esa parte del centro de La Zaporrita se llama, pues es como evocando los carnavales de Nueva Orleans. Entonces yo le metí esa mezcla, se hizo. Trabajé con saxofones, no trabajé con las dos trompetas y el trombón, que era la cuerda normal con la que trabajaba Nelson. Y resulta que salió una super banda y de la noche a la mañana la gente de Codico aquí en Colombia se interesó en el tema y dijeron que iba a hacer algo, y resultó ser un tema muy vendido. Hoy por hoy es considerado uno de los temas que más ventas que tuvo en ese año 75, y de paso fue el tema de la Feria de Cali del año 75. También estaba la contestación que era la plaquita. Ah, sí, porque había alguien que me presentaba a la muchacha: ¿qué pasó para nosotros? Entonces yo le compuse y le hice el arreglo de la plaquita. Para que lo mire usted, qué barbaridad. Yo bailo con mi flaca bonita sin descansar. O sea, eso es importante, que haya como una especie de jolgorio, de algo simpático detrás de esto, aun cuando también puede haber algo muy romántico o algo muy fuerte, depende, pero la música popular bailable siempre va a tener ese toque que es tan humano y tan lleno de cosas bonitas que representa la época, sobre todo de fin de año. Maestro, buenas tardes. Maestro, buenas tardes. William Pinzón de Radio Amiga, el programa para los rumberos. Bueno, hablando de temas referentes, como dice Johnny, precisamente La Sirena, Londres, El Emperadorcito, El Sol de la Mañana. Para usted, ¿cuál es su obra musical de toda su carrera? Gracias. Es difícil, es como preguntarle a una familia de papá y mamá cuál es el hijo más. Hay una canción que yo la considero la llave que me abre puertas. Y obviamente es La Sirena. La Sirena sigue siendo un tema que cuando el trombón arranca, ya con eso, en base a eso que pasó con La Sirena, Nelson y yo nos pusimos como a competir y a decir: mira, vamos a iniciar la canción y en los primeros 2 o 4 compases la gente tiene que reconocerla. Llorándote. Payaso. El piano o el bajo o la trompeta o cualquiera de instrumentos de la orquesta. Y así fue. Entonces La Sirena es el eje central de ese mensaje que alguien dijo por ahí, que la música de nosotros, eso nos lo dijo un director de Puerto Rico, me dijo: maestro, la música de ustedes se parece a los heladeros cuando vienen llamando para el helado, tu musiquita, como que lo llama uno para querer comprar la piragua, como le dicen ellos, helado. Entonces, porque es sencilla, pero a la vez tiene una concentración especial, porque nosotros trabajamos lo clásico, trabajamos lo popular, trabajamos lo tropical y trabajamos la salsa caribeña, y nos metimos mucho más al fondo y mezclamos todo eso. Entonces es importante que La Sirena sea el símbolo de lo que yo tengo como canciones que la gente aprecia bastante. Maestro, buenas tardes. Miguel Navarro de Juego Salsa, Dominando la Rumba. Mi pregunta es sobre la historia del tema Londres. Está dedicado a Londres. ¿Cómo Sí. inspiró para hacer ese tema? En realidad Londres, al igual que
pasa con muchas ciudades y pueblos en Colombia y en Venezuela. Igual que hay aquí Andalucía, Caicedonia, allá había también ciudades europeas o pueblos europeos que los bautizaban con el nombre de Europa. Entonces, en el estado Sucre, que la capital es Cumaná, cerca estaban unos pueblos y había un carnaval que se llamaba el Carnaval de Carúpano. Y al lado de Carúpano quedaba un pueblito que se llamaba Londres. Y de ese, como mi papá, nuestro papá, el de Nelson, que nosotros éramos hermanos de papá y mamá, Nelson y yo. Entonces, mi papá quería dedicarle una canción a Londres, a unos amigos que tenía en ese pueblito. Y nosotros le dedicamos a él en Londres del pueblito. Pero cuando estábamos en el estudio dijimos, no, Londres es la capital del Imperio Británico. Londres es algo más. Vamos a hacer una cosa, vamos a estudiar un poquito algunas cosas. El Big Bang o cosas así. Y se hizo la grabación en el año 78. Ya estábamos separados y el sello disquero hizo un arreglo para llamarme a mí. Yo estaba en Estados Unidos y me llamó para hacer esa producción. Ese disco también tiene una cosa interesante, porque el sello disquero lo que quería era promocionar un tema que se llamaba Con Sabor a Caña. Con Sabor a Caña. Sin embargo, aquí en Disco Moda, la filial que había en Bogotá le dijo, cuidado, ten cuidado, hay un tema ya que ese tema es un palo, que es Londres. Y ellos lo habían puesto en la última de la cara B en Venezuela. Y cuando se dieron cuenta, tuvieron que cambiar todas las carátulas y todo porque lo pusieron para que abriera el tema. Y se convirtió luego, cuando yo me separé de Nelson y pasaron muchas cosas, yo grabé toda esa serie de temas, que los arreglos se hicieron para Disco Fuente, se hicieron todas las situaciones, se hicieron los videos, y Londres se hizo un tema muy necesario en este ambiente, pero no está dedicado originalmente al Londres, sino al Londres pequeñito, un pueblito pequeñito de pescadores. Gracias. Muy buenas tardes para la emisora virtual Al Aire FM Radio, la que suena en el sur de la capital. Una pregunta bastante difícil, pero toca realizarla. La respuesta la cambia con el tiempo. ¿Cómo asimiló la partida de Nelson y un amigo en común? J. Fernando Quintero le dio pena llamarlo, comunicarlo, él se enteró de la noticia de la partida de Nelson. ¿Cómo lo asimiló en el tiempo y cómo es la relación con la esposa de Nelson? Coméntenos. Sí. En primer lugar, para cualquiera que está aquí, que le diga por lo menos su hermano carnal de papá y mamá que en pleno uso de sus facultades le gustaría que si él llegara a desaparecer y tuviera un funeral, no quisiera que estuviera presente. Fue algo muy difícil, y no solamente me lo dijo a mí, sino a mi otro hermano, que se llama José Alberto, y eso indicaba el grado, digamos, de incomprensión que había de mi parte. Yo no entendía qué pasó y nunca llegué a entender qué fue lo que sucedió. Alguien me dijo, cuando hubo un problema legal que implicó el caso de la señora de Nelson, en Venezuela, el dueño del sello disquero se llamaba César Roldán. Él peleó el nombre de Nelson y sus estrellas, y obviamente en todas esas cosas Nelson quedó con el nombre Nelson y sus estrellas. Entonces la señora llegó a un arreglo con él, que el arreglo de ser esposo y esposa se iba a trasladar como si fuera un arreglo de tipo digamos, de compartir el nombre de Nelson y sus estrellas. Entonces a ella le quedó más de lo que él tenía, y entonces así fue. Se negociaron. Una vez que pasó lo que pasó en Venezuela, la compañía disquera se trasladó a Medellín y vendió todo el catálogo de Disco Moda, se lo vendió a Sony, toda la situación. Entonces eso hizo que a Nelson le propusieran, bueno, mira, vamos a hacer un negocio
te vamos a dar tanto y tú nos vendes el catálogo de lo que tú tienes en Disco Moda. Y así fue, lo hizo, pero lo que resultó ser eso, que él no me dijo nada a mí, yo empecé a notar algo que se llama celo profesional. Porque yo era el director de Nelson, yo era el director musical, yo tengo pruebas de toda clase. Yo siempre reconocí que como era mi hermano mayor, él tenía pues como una especie de reconocimiento mayor, o sea, Nelson, para ti el 60 y para mí el 40, después de hacer todos los pagos, un respeto total le tenía yo. Y así sucedió, pero nunca comprendí por qué razón esto. Al final de toda esta situación, se formó una especie de agrupación en la que estaba Nelson, el hijo en estos momentos está aquí también en Bogotá. Y yo siempre le dije cuando veníamos a Bogotá, Nelson, tú tienes problemas de salud, tú tienes un asma bronquial, un asma alérgica y un asma no te conviene el paracho, no te conviene la altura, cosas así. Nunca me quiso escuchar. O sea, al final de toda esta situación es que el sello disquero Sony compró todo y Nelson recibió una cantidad grande y nunca me dijo a mí, ni yo tampoco me interesé, porque yo siempre sobreviví en base a esto que acabo de hacer, presentaciones. Yo siempre le tuve mucha fe al regalo que Dios me dio. Y así fue que se empezaron a presentar situaciones, el muchacho empezó a crecer, el hijo de él, y se formó un grupo con una muchacha con la que él se casó, y luego la señora de él, y formaron un contubernio muy fuerte, y hasta se metieron con la Sociedad de Autores y Compositores, que no es una entidad de carácter para hacer ningún tipo de cobro, que no sea darle a los autores. Y entonces todo eso también se aclaró en ACIPRO, porque ACIPRO fue el que aclaró que se llama el derecho humano del intérprete que graba una canción, pega la canción, él tiene el derecho a grabarla y a interpretarla en cualquier lugar. Él que grabó la grabación, por ejemplo, lo que hizo Mocho Santana con Cali Pachanguero, lo que hicieron muchos cantantes que grabaron la primera. Entonces, hoy por hoy, que yo haya recibido esa situación, me coloca en el plano primero, frente a todos ustedes, dar una razón de tipo musical. Ahí está. El público ha respondido, gracias a Dios. Entonces, y sobre todo, tener el punto claro que Sony es la que tiene los derechos de eso. Él ni siquiera puede ya cobrar. De hecho, una última cosa para que se enteren todos. Él, por el hecho de grabar canciones que no le pertenecían a él las puso como canciones de él. Entonces, el Porro, por ejemplo, Llorándote, que no son de él, Llora Corazón de Rafael Hernández de Puerto Rico, por ejemplo. Y así por el estilo. Él agarró un catálogo que no le pertenecía. Entonces nosotros le llamamos la atención. Lo último que yo tuve antes de saber de su agravamiento fue que el abogado de Sony le dijo: mire, el señor que estaba interpretando sus canciones no tiene nada que ver con esto. Usted recibió un pago y ese producto y todas esas canciones son de nosotros. Si usted quiere pelear, pelee con nosotros, con Sony. Y hasta ahí quedamos hasta que vino el agravamiento. No pudimos ir, y en el programa La Red, que valga la cuña, nos llamaron especialmente, hicieron un programa precisamente para saber por qué él hizo lo que hizo, que ni siquiera pudimos estar en su funeral. Esa es parte de la respuesta a esa pregunta que para ti fue complicada, y es complicada, pero ya se aclaró. Maestro, muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Sanabria, de la Escuela de la Salsa, del programa de la Radio Comunitaria Alternativa Popular de Colombia, Latinoamérica y el Caribe. Pues hubiésemos querido en algún momento poderlos ver juntos, pero ya no se dio, y creo que eso ya la vida nos dejó ese mensaje, y de alguna manera pues cada uno tiene su tranquilidad en lo que puede hacer. Y yo quiero cambiar el tema en el sentido que es, bueno, ya se superó eso, la vida lo superó de alguna manera, y los proyectos que se vienen para su futuro, para que no esté siempre Nelson y sus estrellas metido en todo lo que usted ha producido y lo que nos ha compartido en el día de hoy,
¿Cómo lo está proyectando? ¿O definitivamente se queda con lo que ya está y continuará con ello? Sí, con relación al caso de Nelson y sus estrellas, yo espero que su descendiente haga lo mejor que pueda para mantener el nombre de Nelson y sus estrellas. En cuanto a mí, yo desde que me separé hace muchos años, yo comencé, en los discos salía Nelson y sus estrellas, canta Luis Felipe González. Más nada. Pero con el paso del tiempo, ahora sale Luis Felipe González, cantante original de Nelson y sus estrellas. Así que quedó establecido el hecho de que ya yo le traje a todos los temas, porque se grabaron otra vez en discos fuentes, todo el material que él no había podido utilizar más porque no tenía cantantes que se acuerdan de aquellos tiempos de los 90 y pico, en la que empezaron a grabar música de Pastor López, de Nelson Enrique, tropical, pero Disco Moda quería la música de Nelson también, y que ellos querían con uno de los cantantes originales, que era mi persona, y Nelson no quiso. Ahí fue en parte respondo lo que anterior me dijeron. Así que entonces ya lo que queda es mantener el sonido lo mejor posible. No se hace nada ahorita porque los tiempos han cambiado. Esta es otra generación. La generación X, la Z, no tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos en aquellos tiempos. Sin embargo, es posible que los muchachos reaccionen como pasó con el vinilo. El vinilo volvió a crecer y los muchachos puede ser que les guste la combinación que tenga armonía, composición, arreglo, acompañamiento, voz e interpretación. Ahí sí, yo creo que ahí sí hay ganancia. Bueno, el maestro Luis Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Salsa al Parque y en esta rueda de prensa, y a todos ustedes muchísimas gracias también por acompañarnos.